bienvenidas. Perashat Ki Tisa, en este Shabbat Kodesh, que va a ser el tercero de los Shabbatot especiales, Shabbat Parah Adumah. Vamos a estudiar el Ilui Nishmat de Abraham Ben Celia, como lo hacemos todas las semanas. Abraham Kataife, Tito Ben Itzhak, Rachel Batley, Meir Ben Amelia, y hoy en particular en el aniversario de su fallecimiento de Jaim Mordechai Ben Yehuda Kleiman, el papá de Rubén, que está aquí con nosotros, con muchos años que lo puedan recordar. Amén. Muy bien, Perashat Ki Tisa es tal vez uno de los escenarios más dramáticos que le cupo vivir al pueblo judío. Todo el mundo lo conoce y la conoce particularmente por el pecado, la transgresión del becerro de oro. Y obviamente no fue una transgresión gratuita, fue una transgresión sumamente grave, la cual llevó y conllevó sus consecuencias. Consecuencias obviamente que vamos a ir viendo se prolongan hasta tal vez nuestras propias generaciones. No queríamos estudiar hoy la transgresión del becerro de oro, sino que, como nos propusimos estudiar hoy, es el día después. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo se van incorporando las situaciones dentro del escenario del pueblo judío? Nos dice la Sagrada Torá en este Shabbat Kodesh, Vayhi Majorat, y aconteció que al día siguiente, Vayomer Moshe el Am, dijo Moisés al pueblo, Atem hatatem hata'a gdola, vosotros habéis cometido un gran pecado. Ve'ata, he'ele el Hashem, ulay, achapera be'at hatatchem. Ahora pues, yo subiré ante Hashem, y quizás podré conseguir la remisión de vuestro pecado. Recordemos que el becerro de oro se hizo a consecuencia de que Moshe estaba ausente. Moshe Rabbeinu vuelve a ausentarse del pueblo de Israel. Ahora, ¿para qué se ausenta? Para pedir perdón ante Dios. Necesita elevarse, necesita él salir del entorno donde la transgresión todavía está presente, para poder llegar eventualmente hacia la voluntad del Creador. Nos sigue diciendo la Perashá, Vayasho Moshe el Hashem. Entonces volvió Moisés ante la presencia de Hashem, Vayomer, y dijo, Ana hata'a mazeh hata'a gdula, Vayasu lahem Elohe Zah. Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. No es nada nuevo, obviamente. Moshe Rabbeinu le está diciendo lo obvio. El que le avisó a Moshe Rabbeinu que había un becerro de oro era Kadosh Baruj Hu. Y le dijo en esta perashá, Lech red, ahora ve y desciende. ¿Por qué Moshe Rabbeinu empieza hablando de esto? Obviamente cada persona necesita un buen motivo para poder hablar. Y ya que vas a hablar, por lo menos pone un buen motivo. No hay ninguna duda que Moshe Rabbeinu quiere volver sobre ese punto y por eso vuelve a tomar ese punto de referencia. Lo que es conocido para Kadosh Baruj Hu, por más que nosotros lo demos por conocido, para nosotros todavía sigue siendo apelable. Para lo que Kadosh Baruj Hu representa el extremísimo rigor del castigo, para Moshe Rabbeinu es apelable. A tal punto que dice Moshe Rabbeinu, versículo 32, Ve'ata. Miren el lenguaje de Moshe Rabbeinu y la expresión. Y ahora, Im pisah hatatam, si perdonare su pecado, puse entre paréntesis, está bien. Veim aid, pero si no, mejen inami sifreja asher katabta. Bórrame de tu libro que has escrito. Vaya osadía, ¿no? Moshe Rabbeinu poniéndole condiciones a Kadosh Baruj Hu. ¿Desde cuándo un ser humano le puede poner condiciones a Kadosh Baruj Hu? Por más allá de que tenga una relación
de intimidad, y que no haya otro profeta como Moshe, que lo supo Hashem panim el panim, cara a cara, que va a haber Ish el Re'eu, perdón, como hablaba un hombre con su prójimo. Así todo. Es muy complejo esta situación. Si ahora los perdonas, fantástico. Y si no, bórrame de tu libro. Kadosh Baruj Hu, que es tan compasivo y tan comprensivo, también le responde a Moshe. Y le responde por lo último que le dijo Moshe, el impacto de lo que dice Moshe. ¿Y qué le dice Kadosh Baruj Hu 33? Vayomer Hashem el Moshe, pero Hashem respondió a Moshe, Mi asher jata li emgenu misifri. Por lo tanto, al que haya pecado contra mí, a ese borraré de mi libro. Kadosh Baruj Hu le pone a Moshe en su lugar y le dice, tú no me vas a poner condiciones a mí. Ya lo he establecido. Sin embargo, lo grande de Kadosh Baruj Hu es que lo escucha lo y también le responde. Podría haber estado un silencio sepulcral en ese momento y simplemente obrar. Pero ¿qué está esperando el Boré Olam? El Creador está esperando que el hombre reaccione. Si aquí tuviéramos a un Noah, probablemente Noah se hubiera callado y Dios hubiera actuado, como en el diluvio. Si hubiéramos tenido un Abraham, hubiéramos tenido un cuestionamiento de otro tipo, moral. Pero aquí como Moshe Rabbeinu, es tanto el vínculo, es tanta la realidad de ese vínculo, que dice, si los perdonas, muy bien, y si no, bórrame de tu libro. Y acá yo le responde, al que me pecó contra mí voy a borrarlo de mi libro, no al que no pecó contra mí. Por lo tanto, no termina aquí el diálogo. El diálogo llega a su máxima expresión en el versículo 34, que es, Ve'ata, ve pues ahora, Lech neje et ha'am hazeh asher dibarti lach. Ve ahora, conduce a este pueblo al lugar que te he dicho. Ine malachi yelech lefaneja. Atención. He aquí, mi ángel irá delante de ti. Pero atención, por favor. El final del versículo es lo que más nos importa para poder tomar en cuenta el día después. Ubeyom pokdi. Pero en el día del castigo, cuando yo lo recuerde, cuando yo visite al pueblo, ufakadeti aleem hatata, yo castigaré en ellos su pecado. O sea, haré que recuerden su pecado. Una expresión amenazante que contiene, por un lado, en toda la realidad del libro de Shemot, una alternativa de esperanza, porque todo el password, la salida de Mitzrayim y el recuerdo de las generaciones era lo que le dijo Hashem a Abraham, Abraham a Yitzhak, Yitzhak a Jacob y Jacob a Yosef. Pakod ifkod Elokim etchem. Recordar, visitar, habrá de visitar a Elokim, el Dios, a vosotros. Y lo va a sacar de acá. Ahí el Pakod ifkod es positivo. Pero acá el Pakod ifkod es Beyom pokdi refakadet. Cuando llegue a mí este día, lo voy a tener en cuenta. Y por supuesto que va a venir el castigo. Este es el introito a nuestra temática. Un tema de por sí apasionante, que tiene muchos lados, muchas variables. Pero ante todo, vamos a ver esto que está pasando en este momento. Ante todo, lo que sabemos es que el Egel Azahav ya pasó. Azulaem Egel Maseja. Con esas palabras el Todopoderoso le informa a Moshe y que descienda del Ar Sinai. Y le dice a Dios, a Moshe, Sagu Maer Mina Derech Asher Tzivitim. Estoy leyendo la cita número 1.
se han apartado pronto del camino que yo les había prescrito. Saru Maer, se fueron muy rápido. Al final de cuentas, ¿cuánto tiempo pasó de Egipto? Salimos el 15 de Nisan y estamos en el 17 de Tamuz. Iyar, Sivan, Tamuz, 3 meses, no más. Pasaron 90 días. Por eso Saru Maer. Y aquí tenemos 3 puntos para hablar de esa realidad. Primero, hay un adjetivo, Maher, pronto o rápido, punto A, que se refiere a ¿qué? A la ausencia de Moshe y la incapacidad de esperar siquiera 1 o 2 días su posible regreso. Por el contrario, el pueblo judío muy frágil, muy lábil, y se apartaron lo antes posible. Otros, Saru Maer, se refieren al Ma'amad al Sinai, quiere decir al momento en el cual Dios se reveló en el monte Sinaí y se alejaron al final de 6 semanas. Quiere decir, 6 semanas, habíamos llegado de Pesach hasta Shavuot, pasaron 7 semanas. Al final de 6 semanas, dice el Midrash, que el pueblo judío se quería ir de eso, como un niño que se escapa de sus clases formales de la escuela. No espera ni siquiera el recreo, se va. El Midrash dice, el periodo de sincera fidelidad a Hashem compartido por el pueblo conjunto fue de muy corta duración. Esto es lo más significativo. Rabbi Meir llega a afirmar que en el momento mismo de la revelación, atención, Rabbi Meir dice que en el momento que fue Ma'amad al Sinai, Aseret HaDiberot, los 10 mandamientos, sus corazones no estaban enteramente con Hashem. Bueno, lo que dice Rabbi Meir es la falta de luz, nomás. Que los corazones no estaban enteramente con Hashem en el momento que Dios habló. Rabbi Meir toma el Tehilim, Ain Het, que dice, pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Alababan con su boca, pero en su interior, la lengua, la boca estaba en la parte afuera. La lengua es la parte interior de la boca. Por dentro le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Muy fuerte lo que dice David en su Tehilim. No llegamos a estudiar todavía el Tehilim 78, estamos en el 2. Pero en última instancia, es muy fuerte lo que pasa a David describiendo lo que fue el Har Sinai. Un pueblo de Israel que boca para afuera, de la boca para afuera es todo emoción, de la boca para adentro es engaño. Wow. Entonces, nos preguntamos en esta cita final de nuestra primera página, ¿cuál es el ideal que anhela el Todopoderoso? Cuando nosotros vamos a estudiar el Humash de Barim, cuando Moshe Rabbeinu vuelve a reiterarnos el episodio del Har Sinai, final de la página 1, cuando el pueblo le pide a Moshe Rabbeinu que hable él y no que sea Dios, dice Hashem, Shamati et kol ha'am, heitibu kol asher diberu, mi iten vehaya levavam ze lahem leir'a oti, ולשמור את כל מצוותיי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם. Maravilloso. Cuando el pueblo judío le pidió a Moshe, Daber atá imanu benishma, habla tú con nosotros. No queremos que nos hable Dios y no sea que muramos. Tenían miedo de escuchar la palabra de Dios, pero eso no es falsedad. Eso es temor real. Temían por sus vidas. Y Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo. Y dijo, y oyó Hashem la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Hashem, traduzco, página 2, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Kadosh Baruj Hu, parece ser que no le interesa tanto que escuchen su voz, sino que sean obedientes a las mitzvot y a la Torah. Que sean sensibles a la Torah y a las mitzvot,
eso vale más que tal vez escucharlo a Él. Akadosh Baruj Hu está dispuesto a ceder en ese lugar. Pero vimos que Moshe Rabbeinu, cuando se dirige al Todopoderoso, no solamente dijo que hicieron un becerro de oro, sino que lo primero que dijo fue: este pueblo ha pecado un gran pecado. Quiere decir que Moshe Rabbeinu también cuantifica y magnifica lo que hicieron. O sea, no dice, bueno, hicieron un becerro, como Stam, lo podés perdonar. No. Y esta es la cita número 2. En verdad, Moshe ya había intercedido para obtener la revocación de la amenaza de exterminación que le había dicho ayer. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo después del becerro de oro, versículo 10: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, nosotros seríamos Bené Moshe, no Bené Israel, a partir de ese momento. ¿Qué dijo Moshe? Moshe en ese momento, lo que leímos en los ayunos, Moshe oró en presencia de Hashem y dijo: oh Hashem, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Shub bejarón apeja, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Zechor le Abraham, le Yitzhak y Jacob. Recuerda a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus siervos, a Israel, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moshe Rabbeinu logra en ese momento la mayor ira del Creador, si se puede decir así. Entonces Hashem, dice la Torá, Vainahem, traducimos, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Necesario aclarar, obviamente, que ya Akadosh Baruj Hu tiene ira y tiene enojo y que se arrepiente. La Torá habla en el lenguaje que hablamos los seres humanos. Para poder comprender una situación tenemos que narrarla con los sentimientos que nosotros generamos. Pero Akadosh Baruj Hu no tiene sentimientos, no es hombre. Todo lo que transmite la Sagrada Torá es una forma de poder ponerlo en palabras nuestras, en nuestro lenguaje humano, para poder entender qué es lo que está transcurriendo. Pero no se confundan, por favor, con los sentimientos. No hay sentimientos. No hay alegría, no hay enojo, no hay arrepentimiento, no hay nada. Hay un Dios que escucha. Y de repente todo lo que iba a pasar dejó de pasar. Pero ¿qué pasa aquí? Nosotros decimos, punto número 2, ocurre que Moshe Rabbeinu esperó para implorar el perdón general que el objeto del pecado haya desaparecido completamente del medio del pueblo. Esto que pasó arriba, que acabo de mencionar, todavía el becerro de oro está. Ahora Moshe va a bajar. El autor de Nahalat Eliezer dice: el motivo es que en cada pecado está oculta una raíz determinada que llevó en su momento al pecado del becerro de oro. ¿Cuáles fueron los preparativos para servir al becerro? Dice la Torá, nuestro Perashá: y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Allí dice, madrugaron. El Satán los apremió, los apuró para que pecasen. O sea que ya estaba todo el impulso negativo. Para eso se levantaron temprano. Para rezar Shaharit no se levantaron temprano. Pero para pecar, bien temprano. El factor del pecado, el gran pecado, Hata'at Gdolá, que dice Moshe, nosotros decimos fue Hipazón, el apuro. Quiere decir, los pecadores, Am Israel, perdieron la paciencia
y no pudieron sobreponerse al impulso de actuar precipitadamente sin conciencia alguna. Por eso Dios le dice a Moshe Rabenu, Saru Maer Miladerech, se han apartado pronto del camino. Esto es lo que dicen los pueblos no judíos, que el pueblo de Israel es Ama Peziza, un pueblo acelerado. ¿Qué significa acelerado? Que dijimos Naaseh Benishma, haremos y oiremos. No teníamos que haber dicho al revés. Vamos a entender, vamos a comprender y después hacemos. Eso lo llaman los pueblos extranjeros, los no judíos, Ama Peziza. Quiere decir, perdón, que no nos damos la posibilidad de poder pensar. Actuamos precipitadamente. El Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo, le dice a Moshe, Saru Maher Miladerech, se han apartado rápidamente de ese camino. Por lo tanto, nosotros decimos, se arrastraron en pos del pecado, ni siquiera se detuvieron para evaluarlo, a pensar en él. Aarón pudo observar ese apuro y la impaciencia que conllevaba, y por eso declaró, que dijo Aarón, Hakla Hashem Mahar, hay una fiesta para Dios mañana, concluye en la Halat Eliezer. Esperar hasta mañana significa poder cambiar los ánimos y llevarlos a reflexionar al respecto. Cuando tenés alguna discusión, decís, bueno, mañana lo hablamos. Pueden pasar dos cosas, ¿no? Si está enfrente tuyo, se pone frenético y se enoja mucho más, o mañana es mejor, cuando todavía las cosas las podemos ver con un poco más de claridad. El ejemplo que trajimos aquí es lo que pasó con Moshe y con Korah. ¿Se acuerdan de Korah, el primo hermano? ¿Qué le dijo Moshe a Korah y a toda su congregación? Boker Beyodá Hashem, mañana y el Todopoderoso lo hará saber. Ellos vinieron de noche a prender fuego, en este caso. Moshe le dijo Boker. ¿Qué explica Rashi? Una explicación genial. Ahora es un estado de embriaguez para nosotros. Estamos con la pasión encendida, es como si estuviéramos borrachos por tener razón. Y no conviene aparecer delante de Dios. Y agrega Rashi que tenía realmente la intención de posponer la discusión en la esperanza de que sus adversarios se retractarían. Cuando Aarón les dijo, Boker, mañana tenemos fiesta para Dios, estaba esperando que el pueblo le dijeran, ok, mañana. Y Aarón esperaría para poder que se bajen las ínfulas y que Moshe también pudiera descender. Y se hubiera anulado todo el concepto del becerro de oro. Sin embargo, ¿qué pasó? Dijimos que madrugaron y ofrecieron un holocausto, se presentaron ofrendas de paz y se aprontaron para su meta. Entonces, ¿cuál fue el origen del pecado del becerro de oro? ¿Cuál fue la raíz de ese pecado tan grande que dejó una profunda mella en toda la conciencia judía? La raíz de ese error es la misma que tienen todas nuestras equivocaciones. O sea, que siempre estamos acelerados. Nos apuramos en hacer las cosas. El Saba de Kelem, Rabbi Simcha Zilzel, que vivió mediados del siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, explicó que la bejalá, turbación, la falta de tranquilidad, lo que se está viviendo en estos días en el mundo, con la corona y el virus y todo esto, decimos todas las mañanas la tefilá, Shelo Neled la bejalá, que no seamos nosotros los que engendramos el pánico. O sea, de no producir en la gente más temor. Corre tanta información, corre tanta secuencia de información, y tanto esto, y tanto lo otro, y que acá se cierra, y que acá se cerró, y que acá se va a cerrar, y que de repente entra un estado de conmoción general, más que nada en un país pequeño como Israel, y entonces las cosas, a veces, somos engendradores nosotros. El rabino de Kelem, me pareció muy interesante lo que él dice. Explica que la bejalá es la que origina todos los pecados y las equivocaciones del hombre.
Ella es la raíz y la causa, dice el rabino de Keller, de todos los defectos del hombre. Y es la que provocó que el pueblo peque en el episodio del becerro de oro. Porque inmediatamente después de que los judíos comenzaron a pensar que Moshe no volvía, no se detuvieron a pensar que tal vez le entendieron mal la fecha en la cual les dijo que volvería, sino que se conmocionaron y se turbaron. Quiere decir que no pensaron. Y en ese momento fue que le dieron lugar al Satán para que estuve de acuerdo a su voluntad. Esa es la verdad. Es decir, que cuando tú no podés esperar, cuando no tenés un poquito de reparo y todo tiene que ser intempestivo, ahí le estás dando lugar a las fuerzas sumamente negativas que actúan en tu lugar. Ahí aparecen los portazos, ahí aparecen los gritos, ahí aparecen las emociones encontradas, y allí se termina todo. Entonces, claro, uno debería pensar un poco más las cosas. Pero bueno, dice que el pueblo de Israel estaba completamente turbado. Nuestra plegaria matutina, última cita de la página 2, recoge esta idea y la propone desde muy temprano, precisamente en la llamada Kedushá de Sidra, en la plegaria Ubal Etzion Goel, rezamos: bendito es nuestro Dios, que nos ha creado para su gloria y nos ha separado de los descarriados, nos ha entregado una Torah de verdad y ha implantado en nosotros la vida eterna. Él abrirá nuestros corazones a través de su Torah y pondrá en nuestros corazones el amor y el temor a Él para hacer su voluntad y servirlo con corazón íntegro. ¿Para qué? Lo nigalarik, a fin de que no nos esforcemos en vano. Veló neled la bejalá, y no seamos engendradores de turbación e intranquilidad. Si tú vas a estudiar Torah, no podés eventualmente hacer esfuerzos en vano y ser un creador de pánico y de intranquilidad y de nada. Si no, la Torah que estás estudiando, obviamente, no sirve. El Rosh Yeshiva nuestro, el Midrash Sefaradí, el Rabbi Jacob Pérez Shlita, en su libro Emet LeYaakov, muy bonito libro, dice en la página 160 y 61, la cualidad de la tranquilidad espiritual es el pilar y la base de todas las buenas cualidades, de la elevación en la Torah y de la integridad en el temor a Dios. Ella ilumina al alma y a sus fuerzas, y ella es la brújula que indica y guía al resto de las cualidades y a las buenas acciones. Su esencia, la paz interior, la moderación y la reflexión y la meditación sobre cada cosa. Bien, entonces, aquí es cuando el escenario de lo que le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu, Saru Maer Miladeh, se alejaron rápidamente del camino. Esta predisposición natural a no pensar las cosas y actuar sin pensar, premeditadamente, quiere decir sin pensar, por eso es premeditado, nos lleva a veces a perder, obviamente, el camino, ¿no es cierto? Ahora bien, hay un aspecto bueno en el apurarse. Ramjal, que es Rabbi Moshe Haim Luzzatto, es la cita que tiene al comienzo de la página 3, dice en Mesilat Yesharim, la senda de los justos. Miren qué interesante. El atributo de la precaución, que es la zehirut, ser una persona precavida, cuidadosa, tal vez esta es en verdad una de las estratagemas del impulso del mal y su engaño para obstaculizar el corazón de las personas, de modo que no tengan un espacio de reflexión y observar qué camino tomar. El impulso del mal no nos deja pensar, nos hace actuar, porque sabe el impulso del mal que si disponen de un tiempo, si tenés tiempo verdaderamente para pensar, de inmediato habrían de abandonar el pecado. Ahora bien, por otro lado indica el autor, Ramjal, que la persona debe esmerarse en el atributo de la diligencia, quiere decir, estar pronto siempre y dispuesto, midat zerizut, y acostumbrarse a actuar con rapidez y con deseo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Somos cuidadosos y precavidos o somos diligentes y rápidos? Entonces,
decidámonos. Entonces dice el Ramjal, debe la persona apremiarse, hacer las cosas rápido para hacer la voluntad de Dios, de modo que logre por ello que nazca en él el deseo natural, porque el movimiento externo genera el interno. ¿Bien? Sin embargo, debemos entender que la zerizut, el ser rápidos, apremiados, rápidos, diligentes en nuestro cenar, tiene un aspecto negativo. Veamos cómo empieza la perashá de la reprensión moral de Bejucotai, perashá Bejucotai en Baikra. Y si rechazares con desprecio mis leyes y abominares mis decretos de modo que no cumplieres todos mis preceptos, mas rompiereis mi pacto, yo también haré esto con vosotros, traeré sobre vosotros la bejalá. La bejalá, ¿qué quiere decir? Engendrador de pánico, ¿no? Entonces, el pueblo judío ha despreciado las mitzvot de Hashem al cumplirlas apresurados. Eso es zerizut, pero la hicimos mal. No fuimos diligentes, fuimos apresurados. Queríamos cumplirlo tan rápido, ¿no? Como que queríamos terminar primero, ¿no? Como ese niño que tiene una voz impresionante y que por supuesto fue elegido a cantar en el coro de la escuela y tenían una presentación oficial con todos los coros, una competencia nacional, y los padres estaban orgullosos, pero no podían ir a ver la presentación porque tenían trabajo en su casa. Y entonces, bueno, lo llevaron al niño a la escuela, sabían que la presentación era a las 8:30 de la noche. Y entonces, a las 9:10 el niño estaba de vuelta. Dice, pero ¿cómo? Había varios coros. Dice, bueno, pero cantamos nosotros primero. Y yo terminé mi parte y me fui. El coro siguió cantando, pero él cantó solo y se fue. Entonces, eso es paziz. Eso es hacerlo solo. Y el pueblo judío a veces por cumplir mitzvot se apresuran a hacerlo. Y las mitzvot tienen que ser meditadas, pensadas. Por eso se nos pide que tengamos kavaná, que pongamos intención. ¿Qué es la intención? Es el pensamiento positivo en función de lo que hago. Entonces acá dice, las cumplimos, las mitzvot con zerizut, de modo de poder quitárselas de encima lo más rápido posible. Voy a hacerte filar rápido porque quiero terminar rápido. La consecuencia ha sido la bejalat nefesh, la intranquilidad espiritual. Qué triste, ¿no? Rav Zalman Soritzkin, si podemos echar una mirada alrededor de nuestras vidas, veremos cómo la bejalá nos rodea. Hemos perdido la fuerza de ser pacientes, dice Rav, y nos dejamos llevar por la intranquilidad y la confusión en cada una de nuestras acciones. Por ejemplo, un viaje. Dentro de poco un viaje en avión, Airbus, Jet, será una carga, porque tampoco tendremos paciencia para ello. Y no creas, dice él, lo dijo hace 100 años, que ello es por el adelanto mental del hombre. ¿Acaso ya lo ves? La primera maldición con que abre la tojajá es la behalá, de modo que no es ninguna bendición. Beifkadeti alejem behalá. Quiere decir, Dios va a poner dentro nuestro todo lo que es la behalá. Muy bien, entonces, el escenario de la behalá es un escenario sumamente llamativo, porque obviamente esto es lo que ha generado la mayor intranquilidad en el seno del pueblo judío. Y eso es lo que ha generado, obviamente, la pérdida significativa de lo que es el mundo de las mitzvot. Muy bien. Y entonces, el escenario nuestro va a concluir con el tema de lo que le dice Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu logra contener, como dije, la ira de Dios. Logra sofocar el momento. Pero acuérdense, Ubeyom Pokdi, Upokadeti. Beifkadeti, dice Bejukotai,
os habré de visitar con la bejalá, con la intranquilidad. Y acá dice veía un poquitito. ¿Qué significa veía un poquitito? Rav Shimshon Rafael Hirsch. El verbo pakod, cita número 3 para ustedes, expresa aquí la contradicción, es decir, la conducción directa. Y esta es la máxima expresión de la conducción divina que comenzó con la salida de Egipto. ¿Se acuerdan? Lo dije al principio. Pakod ifkod Elohim etchem. Os visitará Hashem a vosotros. Y en los días de los patriarcas fue dicha esta expresión una sola vez, cuando Hashem le restituyó a Sarah su condición de ser madre a la edad de 90 años. Va Hashem pakad et Sarah. ¿Qué quiere decir pakad? La recordó. ¿Qué quiere decir recordó? Cumplió con la palabra. Quiere decir la visitó. La tuvo presente a Sarah. La realidad de nuestro texto, dice Rav Hirsch, es que de momento, cuando yo retorne, dice Hashem, y vuelva a diseñar el futuro del pueblo, mire lo que dice Rav, en el correr de los tiempos de modo personal y por ciento intransferible, no decretaré sobre ellos sino aquellos aspectos que marcaron su inconducta en medio de su pecado. Por el momento no se habrá de manifestar mi cercanía para con ellos, así como mi amor, sino a través de los sufrimientos. Wow. Por eso dijo, mi ángel irá en medio de vosotros. Hasta aquí era todo por Ahabá, por amor. Y ahora va a venir todo con Isurim, con sufrimiento. Y acerca de ello ya escuchamos y lo leemos en el versículo que continúa. El Targum Onkelos, la traducción aramea, dice, Ubeyom as'aruti ve as'ar alejón joveyom. ¿Qué quiere decir? Que dice que en el día de mi torbellino voy a actuar sobre ellos y voy a cobrarme sus deudas. Quiere decir que a partir de aquí tenemos una relación completamente diferente con el Creador. El Ibn Ezra dice, Beyom Pokdi, mire qué inteligente lo de Ibn Ezra, el comienzo de cada año es denominado Yom HaPekidah. Se refiere a Rosh Hashanah, cuando Hashem Poked, Hashem recuerda y visita a cada ser humano. ¿Entienden por qué leemos el nacimiento de Yitzhak y de Sarah? El Hezekuni, otro comentarista, todo el tiempo que no vuelvan a pecar, entonces no serán castigados. Empero si persisten en sus transgresiones, entonces cuando tenga en cuenta Efkod, su pecado actual, habré de recordar también este del becerro de oro junto al presente. O sea, que si podemos mantenernos, genial, pero si no, se suma. Rashbam, nieto de Rashi, dice, es decir, de tiempo en tiempo, cuando sea mi voluntad, mas no será todo junto. Ramban, se los habré de recordar después que ingresen en la tierra. Y con esto les dio una insinuación sobre el tiempo del Galut, o bien de aquello expresado por nuestros sabios, que no hay desgracia que no posea una parte ínfima del pecado del becerro de oro. Esto es lo más grande, porque obviamente en cada generación estamos pagando una cuota parte del becerro de oro. Es la deuda eterna, no la deuda externa. ¿Sí? Esta es la deuda eterna que tenemos aquí. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a ir al último punto, en la página 4, donde dice, ustedes pueden, por supuesto, tomar todo el material y leerlo, del Midrash Ne'elam, dirigiéndose a Hashem. Midrash Ne'elam es un Midrash muy antiguo, muy bonito, dirigiéndose a Hashem Moshe Oro. Es la recreación de lo que leímos en la Torah. Recuerda a Abraham, Isaac e Israel, tus sirvientes, a quienes tú juraste por tu santo nombre. Yo multiplicaré vuestra semilla como las estrellas del cielo. Dice el Midrash, recuerda a las 12 santas tribus, tus sirvientes, y salva a los Bene Israel en su mérito. Aun si ellos transgredieron los 10 mandamientos, sirviendo al Egel, al becerro, recuerda que su ancestro Abraham fue probado con 10 pruebas, y todavía no fue recompensado por ellas. Que su recompensa sea que su descendencia sea perdonada. Fuerte, ¿no? Moshe mencionó el mérito de las 10 pruebas de Abraham,
en la esperanza de que éstas protegieron al clan Israel, a todo el pueblo de Israel, del exterminio que ellos merecían por haber transgredido los 10 mandamientos. Moshe además argumentó, si ellos merecen muerte por la quema, recuerda a Abraham, quien por tu gran nombre estuvo listo para ser quemado en la caldera de Ur Kasdim. Que su disposición a ser quemado los proteja de una muerte similar. Si deben ser muertos por la espada, exímelos a causa de Isaac, quien inclinó su cuello para ser sacrificado sobre el altar. Si ellos incurrieron el castigo del exilio, evoca que Jacob fue al exilio a Labán a fin de cumplir el deseo de sus padres. Permite que su exilio expíe por ellos y salve a los Bené Israel de ser desterrados. Pregunta Moshe, ¿por qué deberías tú juzgar a los judíos más severamente que a los habitantes de Sedom? Verdaderamente yo aplicaré a clan Israel la misma regla que yo apliqué a Sedom. Hashem le respondió, si existen 10 tzadikim entre ellos cuya grandeza sea tal que proteja a la comunidad entera, yo no los destruiré. Miren qué diálogo, ¿no? Yo te proporcionaré los nombres de 10 tzadikim, le dijo Moshe. Yo mismo, Aarón, Eleazar, Itamar, Pinhas, Yoshua y Caleb. Pero eso le dice a Caleb, son solamente 7. Hashem respondió, Moshe no sabía qué decir. Él inquirió, ¿serán los muertos restituidos a la vida? Ellos no serán, respondió Hashem. Si es así, une a Abraham, Isaac y Jacob para completar el número, rogó Moshe. Maravilloso el Dios. Después de 40 días de plegaria incesante, Hashem finalmente accedió a perdonar a clan Israel, no en su propio mérito, no por el mérito de Israel, sino a causa de sus grandes ancestros. Él ordenó a Moshe, levántate ahora y conduce al pueblo a Eretz Israel. Mi ángel, no mi Shekinah, irá delante tuyo. Yo he decidido que, antes de destruir al clan Israel de una vez, yo removeré los efectos del pecado gradualmente a lo largo de las generaciones. Cuando quiera que un castigo sobrevenga al pueblo judío a causa de sus pecados, yo incluiré en él algo del castigo por el Het Haegel. En el último día de Av, Moshe retornó al pueblo. A pesar de que él había evocado la compasión de Hashem, de tal modo salvando al clan Israel de la destrucción, Moshe no había obtenido el perdón por su pecado. Difícil, ¿no? Pero ya se dan cuenta de lo que el Het Haegel ha generado. Pero, obviamente, gracias a Moshe Rabenu, es que pudimos llegar a la tierra, irnos al exilio, y bueno, hoy en día estamos volviendo a la tierra. Y seguramente con nuestra prosecución en la tierra, llegaremos a cumplir la cuota parte. Por muchos años que nos van a recordar.